elementos poblacionales de las que hemos hablado, indudablemente cada grupo de persona poblacional no solamente trae la raza, trae la concepción del mundo, trae las creencias, trae las costumbres, trae que eso hace parte de la cultura. Entonces es donde nos preguntamos, bueno, entonces esta mezcla de cultura de todos estos grupos poblacionales que vinieron a Montelíbano, que han definido la historia y la cultura de Montelíbano, ¿qué pasa? Entonces algunos se afirman, no, que Montelíbano no tiene identidad cultural, no tiene algo que lo identifique, que la propuesta mía, la tesis que yo manejo es que sí, Montelíbano y los pueblos del San Jorge, sobre todo los pueblos del Alto San Jorge, que tienen algo en común. Hablaríamos de Puerto Libertador, Montelíbano, San José de Uré, La Apartada, y en parte Ayapel. Tenemos unos elementos comunes culturales, pero Montelíbano y Puerto Libertador son muy especiales en ese contexto. ¿Por qué? Porque es donde se han desarrollado los macroproyectos mineros y es donde ha llegado más gente de diferentes partes del mundo y del país y de la región. Entonces, ¿cuál es la identidad cultural? Es esa, que somos una amalgama de culturas que trajeron que han traído los diferentes grupos poblacionales y que estamos construyendo. Esa es la identidad nuestra, eso es lo que nos hace diferente a los demás pueblos. Un pueblo de Córdoba, como por decir algo, Sagún, no tiene estos elementos que tiene Montelíbano. Chinú no tiene estos elementos históricos y culturales que tiene Montelíbano. Montelíbano tiene su propia identidad. ¿Y cuál es la identidad? Que somos la suma o la amalgama de muchas culturas que nos trajeron los diferentes grupos poblacionales. Aquí el labriego sembró la semilla de su estirpe, dando luz inextinguible al fundamento perpetuo de una raza cósmica emprendedora. A fuerza de labor constante en sus quehaceres, el hombre se ufanaba de pujanza y amor al brillo de su sol. Su cielo y sus mujeres siempre han sido para Montelíbano su auténtico folclore. La cultura de Montelíbano tiene... aquí por mucho tiempo se dijo que Montelíbano no tenía identidad cultural. Entonces, movido a eso, hicimos un libro donde se llama Nuestra Identidad Cultural de Montelíbano, donde hacemos ver algunas cosas sobre nuestra cultura. Pero resulta que aquí todavía también hay muchas cosas que sacar a flote sobre nuestra identidad cultural, porque hemos tenido el gravísimo problema, y de pronto podríamos decir también, después de decir de grave, también podríamos equilibrarlo con la suerte de ser cosmopolita, de que nos han llegado una cantidad de culturas y han tratado de tapar la nuestra. Esta cultura tiene unos elementos bien importantes. Una, esa, la amalgama. Otro elemento es que ha sido una cultura violenta. El origen, ¿por qué violenta? Porque mire, estaban las culturas precolombinas aquí. El choque que vino entre las culturas europeas y las culturas precolombinas fue bravo y fue violento. Sobre todo la española. Nosotros hemos creído que la única colonización europea que tuvimos nosotros aquí en el siglo XVI y XVII, inclusive parte del XVIII, fue la española, no. Nosotros tuvimos colonización inglesa, también, violenta, además. Tuvimos colonización francesa, de los franceses, violentos. Los españoles y los ingleses vinieron tras los metales finos, oro, plata, platino. Los ingleses, dije los ingleses y los españoles, los franceses no les importó los metales, los ingleses les interesó las especies de origen vegetal. Se llevaron todo el balato, se llevaron la famosa ipecacuana o la raicilla, la
salsaparrilla, y una cantidad de especies que enriquecieron los grandes laboratorios de fármacos de origen francés y, por ejemplo, sustancias como el balato y como el bálsamo, de un árbol que llamaban bálsamo, en la perfumería. Eso poca gente lo sabe cómo fue eso. Tenemos ese otro elemento de la cultura, que ha sido una cultura muy violenta y que el maestro Orlando Falborda dice que a pesar de todo eso, el hombre riano del San Jorge, si alguna característica tiene, es que ha sido resistente a todo eso. Que las manifestaciones de violencia del nativo riano del San Jorge, dice Orlando Falborda, que es pacífico. Sí, no, los indígenas nuestros nunca pelearon, los pancenú ellos eran sembrados aquí. Cuando vinieron los colonizadores, algunos españoles dicen que se quedaron maravillados de ver cómo drenaron la parte baja del San Jorge y del Sinú, cómo la drenaron. Es porque los embates de las otras culturas violentas los han hecho reaccionar. Pero por naturaleza, según el maestro Orlando Falborda, el riano es pacífico. Nosotros, como somos apáticos y tenemos una identidad cultural ancestral que es la de que somos apáticos. Somos apáticos, yo digo que no somos dados a pelear lo nuestro, a defender lo nuestro, hasta ahora ya hay gente que quiere defender lo nuestro, porque heredamos esa cultura de nuestros indígenas pancenú, que ellos nunca pelearon, ellos se metieron hacia las quebradas, se metieron por allá y no pelearon, nunca pelearon, y nosotros heredamos eso. Aquí no verá usted fomentado por un montelibanés fomentado una huelga. Hoy, a sus 100 años cabales, Montelíbano está ufanado de recursos naturales, de riquezas minerales, de oro y níquel se ha sobrado. Cultivo, fauna y ganado del pueblo son primordiales. Su arquitectura y follaje forman parte del paisaje de esta tierra sin igual, que es difícil de olvidar después que logres amarles. Si alguien quiere conocerlo, no es un tema caprichoso. Sin duda es un pueblo hermoso, el níquel es capital, conoce a Cerro Matojo y a su complejo industrial. Al llegar a su autopista con sus luces de mercurio lejos de los tugurios, todo se vuelca a la vista. Como primera entrevista está Betania y el Faro. Seguridad y amparo garantizan tu visita. Ahí nomás, en plena pista, desafiando el precipicio, cruza el puente voladizo y une cual noble cuna residencia y servicio, Taimanaya y Club Catuna. Todo no termina ahí. Los cholos y Betancí son eficiencia oportuna. El hospital y los cisnes está bueno que se unan a esta gran parentela que conforman la ciudadela con Jagua y Tacasaluna. De inmediato el cementerio del tránsito, la inspección, sin ninguna relación, vecinos del gran misterio que pone fin al tormento. En el sagrado aposento que nos dio Dios por morada, saludar no cuesta nada con el mayor de los respetos, porque también es bueno saberlo, que ahí duermen los ancestros fundadores de este pueblo.